Definición número 1. Sea A un subconjunto de números reales y A un número real. Vamos a decir que A es un punto de acumulación del conjunto A si para todo epsilon mayor que 0, el intervalo A menos epsilon, A más epsilon menos el punto A, intersección con el conjunto A, es diferente del vacío. Esto quiere decir que A es un punto de acumulación si yo puedo encontrar puntos del conjunto A tan cercanos al punto A como yo quiera. ¿Por qué estamos viendo este concepto? Recordemos que la idea intuitiva del límite es que yo quiero analizar qué pasa con los valores de una función cuando yo me aproximo a un cierto valor A. Noten que estoy diciendo ahí que necesito aproximarme a un cierto valor A. Entonces yo necesito poder asegurar que existen puntos en el dominio de mi función que se acerquen tanto como yo quiera al valor A. Es decir, A debe ser un punto de acumulación. Definición número 2. Sean f una función definida en un subconjunto A de números reales y A un número real que es un punto de acumulación del conjunto A. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x es un punto de su dominio que cumple que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Vamos a analizar un poco la definición. Notemos que pedimos que A fuera un punto de acumulación para asegurar que sí puede existir un X en el dominio de la función que pueda cumplir esta desigualdad sin importar qué tan pequeño sea delta, pues si esta desigualdad no se puede cumplir para algún determinado valor de delta, pues quiere decir que yo no me puedo acercar a A con puntos del dominio, ¿de acuerdo? Ahí también entra otra observación importante. Noten que A es un punto de acumulación del conjunto A, mas nunca estoy diciendo que A pertenezca al dominio de la función. Eso es algo muy importante. Los puntos de acumulación de un conjunto no necesariamente están en el conjunto. Como un ejemplo rápido, si nosotros consideramos al intervalo abierto 0,1, el 0 y el 1 son puntos de acumulación del intervalo, pero no pertenecen al intervalo. Entonces, aquí A en ningún momento estoy asegurando que está en el dominio de la función. Entonces, si A no está en el dominio de la función, pues yo no puedo considerar f de A. Pues al no estar en su dominio, pues yo no lo puedo evaluar en f. Para descartar la posibilidad de hacer eso, por eso es que aquí se pide que este valor absoluto sea mayor que 0. Pues si ese valor absoluto es mayor que 0, quiere decir que lo que está dentro del valor absoluto no es 0. Pero si esto no es 0, quiere decir que x es diferente de A. Entonces lo que estoy diciendo con la definición en esta parte es que yo siempre puedo encontrar valores diferentes de A, tan cercanos como yo quiera, y que, bueno, se cumpla que f de x se acerque a L. Si se acuerdan, en el video de funciones, vimos esta función. Noten que aquí estoy diciendo que el 0 no pertenece al dominio de mi función f. Aunque el 0 no esté en el dominio, noten que el 0 sí es un punto de acumulación de este conjunto. Entonces, aunque el 0 no esté en el dominio de esta función, yo sí puedo preguntarme por el límite cuando x tiende a 0 de esta función. ¿De acuerdo? Quiero que tengan eso muy presente porque ahí hay cierta confusión. No necesariamente tenemos que considerar el límite de una función en puntos de su dominio. Lo único que se necesita es que sean puntos de acumulación. Como les dije, una de las cosas que esta desigualdad nos dice es que x es diferente de a, pero también nos dice que x menos a es mayor que menos delta y menor que delta. Si nosotros sumamos a aquí, obtenemos que a menos delta es menor que x y esto es menor que a más delta. Esto quiere decir que x pertenece al intervalo a menos delta, a más delta, menos el punto a, pues recuerden que x es diferente de a. Noten la similitud que hay aquí con la definición de punto de acumulación, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, esto es lo mismo que decir que f de x es mayor que L menos epsilon y menor que L más epsilon. Es decir que f de x pertenece a L menos epsilon,
L más epsilon. O sea, la definición me dice que cada vez que yo dé epsilon, yo siempre puedo asegurar que existe un delta, tal que si x pertenece a este intervalo, entonces f de x pertenece a este intervalo. Veámoslo con un dibujo. Lo que estoy diciendo es que la definición me dice que cada vez que yo dé epsilon, es decir, que yo considere el intervalo L menos epsilon, L más epsilon, que es el intervalo que tenemos aquí, siempre debe de existir un delta, tal que al considerar el intervalo A menos delta, A más delta, que es el intervalo de aquí, cada vez que yo tome un valor que no sea A en este intervalo, siempre su imagen bajo la función va a estar en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Entonces lo que la definición formal del límite me dice es que yo puedo controlar los valores de x, valores tan cercanos a A como yo quiera, de modo que los valores de la función en estos puntos x estén tan cerca de L como yo quiera. Pues noten que al tomar epsilon cada vez más y más pequeño, no importa, yo siempre puedo asegurar que hay puntos tan cercanos a A, tales que f de x esté tan cercano a L. Por tanto, para demostrar que un límite es un determinado número real L, pues hay que demostrar esta definición. Hay que ver que no importa quién sea epsilon, siempre podemos asegurar que existe un delta, tal que al suceder esta desigualdad, que recuerden, esta desigualdad nos dicen que x está tan cerca de A como yo quiera, entonces f de x menos L en valor absoluto sea menor que epsilon, es decir, los valores de la función están muy cerca de L. Vamos a ver unos ejemplos para comprender mejor la definición. En todos los ejemplos siguientes vamos a considerar a funciones definidas en todos los reales, pues de esta forma cualquier número real es punto de acumulación de los números reales. Vamos a considerar este ejemplo número 1, que es la función f de x igual a c, es decir, una función constante. C puede ser cualquier número real. Vamos a demostrar que sin importar qué número real A tomemos, el límite cuando x tiende a de esta función f es igual a c. Damos epsilon mayor que 0. Recuerden que la definición me pide demostrar que existe un delta, tal que si esto sucede, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Vamos a tomar como delta igual a 1. Noten que si esto pasa, entonces sin importar quién sea este x, f de x menos c, pues es igual al valor absoluto de c menos c. Pues recuerden que f es la función constante, entonces f de x para cualquier x es c. Pero pues esto es 0 y 0 siempre es menor que epsilon. Noten que no importó el epsilon mayor que 0 que dimos al principio, para delta igual a 1 siempre va a funcionar que si esto pasa, entonces esto es menor que epsilon, pues recuerden que esto siempre vale 0. Entonces, pues la definición se está cumpliendo. Por tanto, el límite cuando x tiende a de la función f siempre es el valor c. Ejemplo número 2. Ahora consideremos a f de R en R dada por f de x igual a x, es decir, f es la función identidad. Vamos a demostrar que para todo a número real, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a a. Noten que siempre tenemos que empezar dando epsilon mayor que 0, y tenemos que encontrar el delta que hace funcionar la definición. En este caso, es suficiente con tomar a delta igual a epsilon. Noten que como epsilon es mayor que 0, delta también. Entonces, si esta desigualdad sucede, veamos qué pasa con f de x menos L. En este caso, pues estamos proponiendo que L es igual a, es decir, el límite es a. Pero pues f de x, pues como la función es la función identidad, f de x es igual a x. Entonces, f de x menos L en valor absoluto, en este caso es lo mismo que x menos a. Y como estamos suponiendo que x menos a es menor que delta, y delta es igual a epsilon, aquí estamos probando que sin importar qué epsilon demos, tomando a delta igual a epsilon, si esta desigualdad sucede, entonces f de x menos el límite propuesto en valor absoluto es menor que epsilon. Y por tanto, eso me prueba la afirmación que habíamos hecho.
Ejemplo número 3. Ahora consideremos a la siguiente función de R en R dada por f de x igual a 3x menos 7. Vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es igual a menos 4. Noten que en este ejemplo nuestra función es esto, el valor a es igual a 1 y L es igual a menos 4. Comenzamos dando epsilon mayor que 0. Recuerden que siempre hay que empezar con eso. Lo que queremos es encontrar un delta mayor que 0, tal que si x menos a, que en este caso es x menos 1, en valor absoluto sea mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x, que en este caso es 3x menos 7, menos L, que en este caso es menos 4, esto sea menor que epsilon. Ahora, como ya tenemos un ejemplo concreto de una función y un valor específico de a, pues encontrar a delta ya no va a ser tan sencillo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Fíjense, esta es la técnica que vamos a repetir en los siguientes dos ejemplos. La técnica consiste en lo siguiente. Como yo quiero que esto sea menor que epsilon, vamos a trabajar en reversa. En vez de buscar a delta, vamos a trabajar sobre la hipótesis final de f de x menos L en valor absoluto menor que epsilon. Lo que voy a hacer es simplificar esto para que yo pueda darme una idea de cómo es que yo puedo hacerlo menor que epsilon. Pues si lo dejamos escrito así, pues es claro que no puedo darme una idea precisa de cómo eso puede ser menor que epsilon. Vamos a simplificarlo. Pues esto simplificado es igual a esto, y si sumamos estos números obtenemos 3x menos 3. Noten que aquí yo puedo factorizar el 3 y así obtengo esto. Y ahora pues aquí sucede algo muy interesante, pues si notan al momento de simplificar salió x menos 1 en valor absoluto, pero pues x menos 1 en valor absoluto es la cantidad que yo tengo que controlar con delta. Eso siempre pasa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Pues al momento de simplificar noto que aparece x menos a. Eso es muy útil, pues recuerden que yo voy a controlar x menos a. Entonces, al momento de que aquí aparece x menos a, pues ya me puedo dar una idea de cómo voy a controlar esto a partir de esto. Fíjense que en este ejemplo en particular, ¿qué pasa si esta cantidad es menor que epsilon sobre 3? Si esa cantidad es menor que epsilon sobre 3, pues vamos a tener que esto, que es igual a esto, como estoy suponiendo que esto es menor que epsilon sobre 3, obtengo esto, los 3 se cancelan y así obtengo epsilon. ¿Sí lo ven? Y eso es lo que quiero, pues recuerden que esto, que es f de x menos L en valor absoluto, yo quiero que eso sea menor que epsilon. Y vemos que eso es posible siempre y cuando esta cantidad sea menor que epsilon sobre 3. Pero acuérdense que esa cantidad es la que yo voy a controlar por delta. Entonces esto ya me dice que delta, pues debo de escogerlo como epsilon sobre 3. Por tanto, como les dije, al momento de dar epsilon, nosotros debemos de proponer como delta igual a epsilon sobre 3, el cual es un valor mayor que 0. Entonces, si esto sucede, que es x menos a en valor absoluto mayor que 0 y menor que delta, como vimos hace un momento, f de x menos L en valor absoluto se simplifica a esto, y como esto es menor que delta, pero delta es epsilon sobre 3, entonces aquí pongo esa hipótesis, los 3 se simplifican y me queda epsilon. Y así ya estoy probando lo que quiero, pues estoy diciendo que no importa el valor de epsilon, al tomar como delta igual a epsilon sobre 3, siempre que esto suceda, entonces esto va a suceder, y así probamos que este límite es igual a menos 4. Ejemplo número 4. Ahora consideremos a f de R en R, dada por f de x igual a 2x al cuadrado más 5. Vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es igual a 13. En este caso, tenemos que a vale 2, f es esta función y que L es igual a 13. Damos epsilon mayor que 0. Lo que queremos nuevamente es encontrar un delta mayor que 0, tal que si x menos a en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x menos L en valor absoluto sea menor que epsilon. Así como en el ejemplo anterior, lo que vamos es a trabajar sobre f de x menos L en valor absoluto para darnos una idea de quién debe ser el delta que vamos a escoger.
Entonces agarramos f de x menos L en valor absoluto y si lo simplificamos y factorizamos obtenemos 2 por x más 2 por x menos 2. Noten que nuevamente, como en el ejemplo anterior, aquí apareció x menos a en valor absoluto. Eso es de lo más normal, pues recuerden que nosotros vamos a controlar a f de x menos L en valor absoluto a través de x menos a en valor absoluto. Es por eso que aquí debe de aparecer, ¿de acuerdo? Ahora noten que aquí sucede algo interesante, y es que no solo tengo x menos 2 en valor absoluto, también tengo a x más 2 en valor absoluto. Entonces, para que yo pueda hacer menor que epsilon a esta cantidad, pues tengo que hacer menor que epsilon a estas dos cantidades. Aquí hay un problema, pues antes, si se acuerdan en el ejemplo anterior, solo tenía que controlar a una cantidad que era x menos a, pero en este caso apareció una segunda cantidad que varía conforme varía x. Entonces aquí tengo un problema. Pero noten que podemos darnos una pista de cómo es que lograremos que esto sea menor que epsilon. Fíjense, si x más 2 en valor absoluto es menor que una constante k y x menos 2 en valor absoluto es menor que epsilon sobre 2 veces esta constante k, entonces ya que esto es igual a esto, como esto es menor que k y esto es menor que epsilon sobre 2k, noten que aquí se me eliminan las 2k y entonces me queda solo epsilon. Entonces ya encontramos cómo hacerle. Hay que hacer que esta cantidad sea menor que una constante. Pongo esa constante aquí y pido que esto sea menor que epsilon sobre 2 veces esa constante, y así voy a lograr que f de x menos L en valor absoluto sea menor que epsilon. Ahora, la pregunta que seguro te estás haciendo es, ¿cómo voy a lograr que esto sea menor que una constante k? Pues lo que vamos a hacer es controlar esta cantidad a través de esta. Pues recuerden que en la definición de límite, la cantidad que pone control es esta. Entonces, a través de esta, tenemos que lograr que x más 2 en valor absoluto sea menor que alguna constante. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Supongamos que x menos 2 en valor absoluto es menor que 1. Entonces, pues esto me dice que x menos 2 es mayor que menos 1 y menor que 1. Sumen 4 a toda esta desigualdad. Aquí es lo que tenemos, sumé 4. Si simplificamos, aquí obtenemos 3, aquí obtenemos 5 y aquí me queda x más 2. ¿Están de acuerdo que este 3 pues es mayor que menos 5? Entonces de esta desigualdad yo puedo decir que también se cumple que x más 2 sea mayor que menos 5 y menor que 5. Es decir, ¿qué estamos probando? Estamos probando que si x menos 2 en valor absoluto es menor que 1, entonces x más 2 en valor absoluto es menor que 5. Y eso es lo que queríamos. Queríamos controlar esta cantidad a través de esta. Entonces, como dijimos, si x menos 2 en valor absoluto es menor que 1, entonces x más 2 en valor absoluto es menor que 5. Si recuerdan, lo que dijimos es que si esto era menor que alguna constante k, y si esto era menor que epsilon entre 2 veces esta constante, que como en este caso ya encontramos que es 5, por eso ponemos aquí un 5, entonces f de x menos L en valor absoluto, que es igual a esto, va a ser menor que 2 por 5 por epsilon sobre 2 por 5. Aquí se eliminan estos y ya obtengo epsilon. Así que así es como va a funcionar. Entonces díganme, ¿será que delta entonces es igual a epsilon sobre 2 por 5, es decir, epsilon sobre 10? La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque recuerden que para que esto pase y yo sepa que aquí hay que poner un 5, primero debe de pasar esto. Entonces necesito que se cumpla al mismo tiempo que x menos 2 en valor absoluto sea menor que 1, pero también necesito que esto se cumpla para que al final las desigualdades cuadren y me quede solamente epsilon. Entonces necesito que esto y esto se cumpla. Por tanto, debo definir un delta que me asegure que estas dos condiciones se cumplan. Ya, vamos a finalizar. Si nosotros damos epsilon, lo que debemos de tomar como delta es igual al mínimo entre 1
y epsilon sobre 10. ¿Por qué? Pues si x menos 2 en valor absoluto es menor que delta, como delta es el mínimo de estas dos cantidades, pues quiere decir que x menos 2 en valor absoluto es menor a 1 y a epsilon sobre 10 al mismo tiempo, pues delta es el mínimo de estas dos cantidades y esto es menor que delta. Entonces, esta cantidad es menor que cualquiera de estas dos. Pero nosotros ya sabemos que si esto pasa, entonces x más 2 en valor absoluto es menor que 5. Pero como también esto sucede, esta cantidad pues la puedo hacer menor que epsilon sobre 10 y si notan aquí se eliminan los 10 y me queda epsilon. Por tanto estoy probando que dado cualquier epsilon al tomar a delta como esto, siempre que esto pase, f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Y así tenemos probado nuestro límite. Como pueden ver, la demostración de un límite por la definición de epsilon delta no es para nada sencilla. No vamos a querer demostrar cada límite de la misma forma, pues las funciones que vamos a considerar en un futuro son muy variadas y muy complejas. No nos va a alcanzar la vida para estar demostrando uno por uno. Entonces, lo que vamos a hacer naturalmente es crear teoremas que me permitan saber el valor de un límite cuando yo lo requiera.